¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Sanamente. En esta ocasión hablaremos del tema de la depresión y para hablar de esto hemos conseguido y agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación una persona que es muy reconocida en nuestro país en el ámbito de la psiquiatría. Nos referimos al doctor Guillermo Rivera Arroyo. Él es médico psiquiatra, tiene un doctorado además en salud mental y máster en servicios psiquiátricos, además de ser académico de número de la Academia Nacional de Ciencias. Doctor Guillermo, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, honrado de compartir contigo y con tu público. Bueno, yo le comentaba antes de poder iniciar con el podcast cuál es el objetivo que nosotros tenemos con este proyecto, y es que gente como yo, que no tiene ningún tipo de formación académica en cuanto a la psicología o la psiquiatría, pueda entender la importancia de lo que es cuidar la salud mental y también entender estos términos que capaz ahora los usamos con tanta facilidad, como es el decir, estoy deprimido o es una persona depresiva. ¿Podemos empezar hablando, por favor, de lo que es depresión? Sí, primero, pues es importante reconocer que existen emociones, como por ejemplo sentirse triste. La tristeza es parte de la normalidad, es parte de la naturaleza humana. Si nos ha pasado algo que es desagradable, tener esa tristeza transitoria pues está dentro de lo que cualquier persona experimentaría. Por eso pues no necesita ningún tratamiento, ¿no? Y muchas veces esa tristeza nos quiere decir algo. Imagínense que voy a un trabajo y siempre salgo triste. Bueno, me estás diciendo, amigo, tienes que cambiar de trabajo. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Tal cual, tiene una función, pero hay ocasiones en las que existe algo que va a ser una condición o un trastorno que viene a ser la depresión. La depresión tiene muchas caras, pero básicamente uno tiene el estado de ánimo bajo por más de 2 semanas, le cuesta experimentar disfrute, placer, a menudo afecta el sueño. Generalmente uno duerme, pero se despierta a mitad de la noche y le cuesta volver a dormir. Suele perder el apetito porque al no experimentar placer ni siquiera la comida le entusiasma y pierde peso. También suele tener una visión muy negativa, muy pesimista del mundo y muchas veces tiene desesperanza, tiene la sensación de que nada va a cambiar. A menudo siempre está pensando en el pasado, debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, porque me pasó. Y finalmente, en los casos más graves, tiene ideas de muerte, ¿no? Fantasea con que todo sería mejor si me muriese. Esto, ¿por qué es un problema? Primero, porque lleva a que las personas no puedan trabajar, relacionarse con su familia, sentirse a plenitud. Y no tiene que ver con lo que nos pasa, porque más de uno debemos conocer gente que le han pasado cosas muy duras y sin embargo les vemos caminando con ganas. Peores que a nosotros les ha ido y están... Tal cual. Lo que nos demuestra que no es algo que se puede justificar, sino esto nos obliga a buscar ayuda, porque lo peor de la depresión es que se quede instaurada por años, que estés amargado, que estés rindiendo a media máquina y un día despiertes 5 años después y digas, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Dónde he estado en piloto automático, no? Y cuando estás deprimido pasan oportunidades. Cuando estás deprimido hay cosas que de repente no puedes hacer. Imaginemos una madre que vive 5 años deprimida, los 5 primeros años de vida de su hijo en la depresión posparto. No ha podido estar presente, el niño se ha sentido extrañado. ¿Por qué mamá no es cariñosa? ¿Por qué mamá de pronto tiende a aislarse y no compartir conmigo? Y eso en este niño genera una herida pues a largo plazo. En el caso que alguien, imagine un estudiante, termina la licenciatura, lucha por lograr una beca, va a hacer su maestría y se aplaza, no va a clases porque no tiene entusiasmo y pierdes la oportunidad de su vida. Y las oportunidades pasan solo una vez en la vida, ¿no? Sí, sí. Entonces lo que hay que dejar bien claro es que no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Pero de la tristeza a la depresión, ¿es cortito el camino? Sí y no. Es decir, si esa tristeza te está durando más de 2 semanas, pero esto hay que tomar el contexto, ¿no? No es lo mismo que se acaba de morir tu abuela, a quien tanto amas, y estás triste 2 semanas después, pues es muy normal. Claro que sí. Pero si por culpa de que de repente te dejó el novio hace 3 meses y ya no vas a la universidad, has perdido peso,
te aíslas, no te cuidas, eso huele a depresión, independientemente que te haya golpeado fuerte ese abandono, te está generando un gran impacto en tu vida, por lo que uno tendría que pensar en la necesidad de buscar ayuda. Hay dos pilares fundamentales en depresión: el bajo estado de ánimo y lo otro es la pérdida de disfrute, de la capacidad de sentirse entusiasmado, a gusto, con placer por las cosas comunes. Esos son los que nos deben encender el foquito. Y no solo a nosotros, sino a nuestro entorno, ¿no? Porque a veces una persona que está deprimida puede ser que no se esté dando cuenta, pero siempre la familia debemos que parar las orejitas también cuando vemos que este familiar no ha podido salir y superar de eso, porque bueno, es el primer círculo de contención es nuestra familia, nuestro entorno, los amigos también. Por eso deberíamos todos saber sobre depresión. Primero porque es muy común, es como el resfriado. Pero no solo es común, sino que muchas veces uno ni siquiera se da cuenta que está deprimido. Claro. Por ejemplo, hay algo que se llama depresión persistente, antes le decíamos distimia, donde uno siente amargura. Tal vez no estás llorando, tal vez no sientes ganas de morirte, pero ya no le encuentras el chiste a la vida. Y tu familia se da cuenta, dice, le brillaban los ojos y hoy, o de pronto te dicen, ya no sos cariñoso como antes, suelen juzgarte, en vez de tratar de empatizar y decir, ¿no será que le está pasando algo? Claro. O también el caso de aquellas personas que siempre los vemos sonrientes, chisteando, o cuántos casos hemos visto de gente que horas antes de haber tomado la decisión, por ejemplo, que son los casos extremos de quitarse la vida, estuvo en una fiesta, estuvo disfrutando o lo veías que estaba bien. Y cómo lo esconden también. Tenés razón, tal vez el círculo externo no se da cuenta, pero si sos el esposo, la esposa, la mamá, el papá de alguien así, sabes que algo está pasando, pero la naturaleza humana hace que tapemos los ojos, bloqueemos. Nos hagamos los opas, como decimos por acá. Porque no queremos reconocer que algo le está pasando, porque eso nos generaría sufrimiento, y no, seguro que se va a ir, y no se va a ir, y podría llevar a desenlaces tan duros como el que describes. Claro que sí. ¿Y qué puede ocasionar la depresión? Eso es una buena pregunta y no hay quien pueda responder esto. Sí sabemos que existen diversos factores psicológicos, biológicos, sociales. Dentro de lo biológico hay una predisposición genética. No quiere decir que sea hereditario, pero ciertamente hay personas que tienen un conjunto de genes que les hace más sensibles al estrés y que pueden desarrollar depresión. También las situaciones sociales. Ahora estamos entrando en una crisis económica muy dura y muy severa. Y esto va a generar que algunas personas no puedan responder al desafío y entren en depresión, situaciones extremas, pérdidas. También influye mucho nuestra personalidad, nuestra forma de ser, lo que nosotros decimos factores psicológicos, debido a que hay gente que de pronto puede ver esto como una oportunidad. O quizás puede decir, bueno, esta crisis económica me hace ver lo que realmente es valioso, que estemos todos juntos o lo que sea, y otros sentir que han fracasado, que han fallado en la vida, y a partir de ahí comerse la cabeza y acabar deprimiéndose. Porque como decimos, cada persona es un mundo aparte, ¿no? Tal cual. Entonces, como lo apuntábamos antes también, hay gente que le ha pasado cosas peores y está bien, y a nosotros que no, puede ser que estemos sumidos en la depresión. Entonces, mucho afecta cómo es uno. Por eso también la importancia desde siempre ir trabajando en las capacidades, como por ejemplo la resiliencia que le hablábamos anteriormente en otros episodios, para poder saber afrontar, porque problemas vamos a tener siempre, o sea, son parte de la vida. Es verdad, y hay situaciones muy puntuales que aumentan más. Por ejemplo, tener que cuidar a una persona con Alzheimer. Si eres una hija que tiene que cuidar a su madre o a su padre y nadie te apoya, llega un momento que te desgastas tanto que es muy probable que hagas depresión. O tener Parkinson, que es una enfermedad neurológica que también daña circuitos cerebrales que están vinculados con el disfrute. Hay muchas chances de que hagas depresión. Y ni que se diga el consumo crónico de alcohol o consumo crónico de pastillas para dormir o tranquilizantes se asocian a depresión. Y eso último que usted ha apuntado, doctor, me parece importante resaltarlo, porque también lo hemos visto. Ahora es normal como que, tengo problemas para dormir o no puedo dormir o esta noche quiero dormir bien, me tomo una pastilla para dormir.
O sea, estamos automedicándonos, tomando estos remedios como si fuera una aspirina, un paracetamol, y eso es algo que no tiene que ser normal. Sí, debido a que la normativa hace que de pronto sea fácil acceder a ciertos medicamentos, estos son mal usados. Imagínense que me tomo una pastilla para la diabetes, me voy a desmayar, o para la presión alta, no tengo presión alta, me va a dar un mareo. Además, inclusive si tuviera diabetes, no me puedo medicar mi diabetes. Podría pasarme la raya o quizás tomar menos. Entonces necesita un conocimiento y debe ser el médico prescriptor el que analice cuál es la mejor molécula, los pros o los contras. Si la necesitas, por ejemplo, en la depresión leve, los medicamentos no funcionan. ¿Ah, sí? Curiosamente. Y ahí recomendamos psicoterapia. En la depresión grave, los antidepresivos son muy eficaces y son bastante buenos. Y precisamente por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos o qué tratamientos existen para la depresión o eso se ve dependiendo de cada persona? Como decías, cada persona es un mundo y ahora lo que buscamos los profesionales de la salud mental es personalizar el tratamiento. Ciertamente decíamos que al ser una condición biopsicosocial, queremos también una aproximación biopsicosocial. De depresiones moderadas para arriba, la medicación es imprescindible, pero también la psicoterapia. Y si uno puede trabajar con la familia, mucho mejor, porque ese círculo de apoyo puede hacer una gran diferencia o a veces puede ser la piedra que impide avanzar, como cuando te dicen te estás drogando otra vez, te estás tomando esta medicación o te juzgan, eres un cobarde o eres una floja, ¿no? Imagínense el peso, cómo hiere esto en la persona depresiva y tiende la propia persona a autorreprocharse con más fuerza por lo que está escuchando de la gente que ella supone que son los que más le quieren y que actúan de esta manera no por herirle, sino por el desconocimiento. Por eso cuando hacemos un tratamiento, tratamos en la medida de lo posible involucrar a la familia, hacer terapia para que la persona vaya desarrollando habilidades, pero también hay que tomar en cuenta que hay un fundamento biológico. Y los tratamientos más exitosos son los tratamientos combinados, medicación y terapia. Hay otras cosas también que pueden ayudar, ¿no? Pero no hay que confundir de pronto en una ensalada. Ponerle un poco de aceite es fantástico, pero no puedes hacer una ensalada sin vegetales. Claro. ¿Y cuál sería el aceite o la sal de nuestra ensalada? Cosas como, por ejemplo, el ejercicio. Hacer ejercicio 30 minutos, por lo menos 3 a 5 veces a la semana, ayuda mucho. La convicción religiosa. Las personas religiosas tienen más chances, pero no es suficiente cuando hay una depresión de verdad. Si los amigos que nos escuchan nos dicen, yo salí de la depresión rezando o corriendo una maratón, pues le diré, me alegra mucho por usted, pero eso no era una depresión. Una depresión no se cura con eso. Probablemente usted lo sintió como depresión o quizás le dijeron que era depresión, pero de la depresión clínica, del cuadro propiamente dicho, no se sale solamente con 2 o 3 cambios de hábitos que uno puede hacer, que ayudan, pero no pueden confundirse como el remedio. ¿Pero la depresión sí se cura? Sí, claro que sí, tenemos muy buen pronóstico. Hay personas que van a tener una depresión en su vida y nunca más, y será una anécdota. Hay otras, las menos, que van a tener varias recaídas en depresión. Estas personas sobre todo necesitan esto, comprender la complejidad del cuadro para que de pronto no solamente reciban un tratamiento psicológico, sino también farmacológico, pero también cambien, ¿no? No puedes pretender de pronto no tener depresión y vivir en una situación de violencia familiar. Ahí tenés que hacer algo, poner límites. O lo que te generó la depresión que siga ahí. Tal o sea, sí. No vas a salir nunca de eso, ¿no? Tal cual. O quizás te sientas mejor, ¿no? Y vuelves a recaer cada 2 por 3, pero claro, es como el sujeto que dice, me tomé antibióticos, tomé sopa, me quedé en cama y cuando se sintió un poco mejor, se salió sin camisa, ¿no? A pasear a la calle. Bueno, le vino otra vez un buen resfriado porque le pasó el frío. ¿Y cómo, para el caso de las personas que ya han tenido alguna etapa o crisis de depresión, cómo evitamos, puede haber algún tipo de estrategia, no sé si llamarlo así, para evitar las recaídas en la depresión?
yo diría que primero hay que aceptarse, ¿no? Aceptarse compasivamente, es decir, comprensivamente. ¿Eso qué quiere decir? Me han tocado estas cartas en la vida, tengo cierta vulnerabilidad a la depresión, ahora yo debo identificar qué cosas me hacen bien para practicarlas. Ayuda mucho la vida en relación, tener amigos, amigas o practicar cosas que le den sentido a nuestra vida. Ya. Evitar el alcohol, ¿no? Porque el alcohol suele ser un depresógeno. Evitar las personas complicadas, evitar hacer cosas que de pronto no tienen ningún horizonte, como por ejemplo, quiero ser perfecto, quiero ser el más lindo del curso, quiero... No, esas cosas, pues no hay forma de que realmente uno las logre, porque son todas relativas, porque dependen de los demás. Hay que buscar el bienestar de uno a través del autoconocimiento. Y con el autoconocimiento, con tener una vida con sentido, una vida en relación, evitar estas sustancias tóxicas, uno tiene muchísimas chances de no deprimirse. Y si a eso le agregas la buena alimentación, la práctica de ejercicio, creo que estamos del otro lado, ¿eh? Claro, y volvemos a lo mismo, que es importante es el entorno o con quien nosotros nos rodeamos, ¿no? Siempre tenemos que tratar de estar pues con gente que también esté con entusiasmo, con ganas de vivir la vida, ¿no? Imagínate tener alrededor a gente que está igual o peor que nosotros, que no puedo, no quiero. Eso te contagia, pues, ¿no? Lamentablemente. Bueno, el ser humano es diverso, ¿no? Entonces, imaginen un cuadro de un pintor que tenga muchos colores. Eso ha sido gracias a que tenía varios colores, un azul, un negro, un amarillo. En la vida, tener diversos amigos de diversas personalidades está muy bien, enriquece nuestra vida. Pero si tienes un amigo que siempre te está criticando, o tienes un amigo que de pronto siempre está queriendo que queremos ser los más platudos del junte, ¿no? Esos son antivalores y generalmente te llevan a la frustración o buscar una vida en la cual uno está involucrándose en actividades autodestructivas, como quiero que todo el mundo guste de mí. Eso no va a pasar. Claro. Entonces, personas que genuinamente se interesen en ti, habrá algunas que quizás no puedas tener una relación muy profunda, pero eres capaz de ponerles límites. Quizás puedas conversar con esas personas de 2 o 3 cosas triviales que comparten, tal vez del fútbol o de la moda, pero ya sabes que no puedes contar con esa persona para cosas más profundas. No tienes por qué alejarte. Cuando necesites hablar trivialidades, hablas con esa. Pero también, y yo creo que esto es algo muy importante que el ser humano se olvida, reconocer a la gente que de verdad está en tu equipo. Y que muchas veces somos muy ingratos con ellos, que puede ser un esposo, una esposa, un hermano, una hermana, una prima, un primo, un padre, una madre, ¿no? Y que a veces los damos por hecho y no los valoramos cuando es la gente que realmente ha puesto sus manos al fuego por nosotros. Claro que sí. Y apuntaba algo importante también, que la gente, creo que no todos, pero hasta ahorita lo logramos entender, de cómo una buena alimentación, una buena actividad física, es decir, tener una rutina donde también vos hagas ejercicio, todo eso va a dar la posibilidad de que, por ejemplo, la depresión puedas salir de ella, o que incluso no te pueda dar, en el caso de que vos lleves una vida saludable. Mucha gente se preguntará, ¿qué tiene que ver la alimentación con mi cabeza? Uh-huh. Todo está conectado. Está tan conectado que ahora le decimos al intestino el segundo cerebro. En el intestino tenemos neuronas. Hay un neurotransmisor que se relaciona mucho a las emociones, que es la serotonina. Producimos más serotonina en el intestino que en el cerebro. Pero no queda ahí. Hoy sabemos que las personas deprimidas tienen más chances de hacer infarto, tienen más chances de hacer accidentes vasculocerebrales, tienen más posibilidades de pronto de resfriarse inclusive, o de enfermedades más mayúsculas en las personas mayores. Un anciano depresivo, si no se lo trata, las posibilidades de que haga Alzheimer a la larga son elevadas. Interesantes realmente estos datos. Y bueno, doctor, para ir ya como que
asentando un poquito en el caso de toda la información que le hemos dado a la gente y han podido identificar, creo que algunas de estas cosas me está pasando. ¿Qué tiene que hacer una persona que está dándose cuenta de que está en una depresión? ¿O qué hago yo como familiar que veo que alguien está o parece estar ingresando en una depresión? ¿Cuál sería el primer paso que debemos hacer? Bueno, el primer paso es atreverse a reconocer la realidad. Como les decía, muchas veces puede haber el prejuicio, ¿no? No, esa depresión no es cosa de hombres, o no quiero preocupar a los demás, lo cual en realidad es absurdo, ¿no? Que hagas o no hagas, los que te aman se van a preocupar por ti, y eso es una de las cosas lindas de amar, que te puedes preocupar por el otro, que lo puedes cuidar, que es un privilegio que puedes hacer. ¿Cuántas veces los adultos dicen, ojalá estuviera mi madre acá, así estuviera, qué sé yo, en silla de ruedas, para poder cuidarla, para poder besarla, ¿no? No dicen, oh, qué bien que se fue, ¿no? Entonces, primero permitirte aceptar este dolor, compartirlo con otra persona, con la gente de tu entorno, y con él o con ella, o si no hay una persona, preguntarte a ti mismo si realmente eres la persona que siempre has sido, ¿no? Porque la depresión es como que se roba tu personalidad. Pero antes eras alegre, o antes tenías planes, o antes de pronto tenías más entusiasmo, y eso se ha ido. Entonces eso te está mostrando que algo pasa. ¿Estás deprimido o no estás deprimido? No lo sabemos. Pero puedes, dependiendo de la accesibilidad a los servicios, puedes acercarte, por ejemplo, a tu médico general y decirle, bueno, me siento así, no sé qué me pasa. Y es probable que tu médico general esté dispuesto a derivarte a un psiquiatra o a un psicólogo o un profesional de la salud mental. Ahora, cuando llegas al profesional de la salud mental, es importante que comprendas que esto es un proceso. Desafortunadamente no es como tomarte una pastillita para el dolor de cabeza y se fue. Que va a requerir esfuerzo y que va a requerir tiempo. Ahora, si uno tiene un ser querido y este ser querido parece sentirse mal y no quiere ir a recibir ayuda, hay que ser pacientes, decirle varias veces, no avergonzarlo, decirle, no te da pena a tus hijos, o te va a pasar esto, o te va a pasar lo otro, porque ya de por sí él es muy bueno para torturarse a sí mismo y decirse cosas malas. No necesita más tortura. Pero ser amable, aceptarlo incondicionalmente, y más temprano que tarde, esa actitud hará que tú puedas acompañar a tu ser querido. Y a veces va a pasar también esto, que quizás el primer profesional que veas no sea muy de tu agrado. Eso no quiere decir que todos nos sirven, ¿no? Sino que es como todo en la vida. Miren, algo tan trivial como ir al peluquero o ir a la peluquera, no creo que uno esté con el mismo peluquero que conoció la primera vez en su vida, ¿verdad? Claro. Solemos... Probás varios hasta que encontrás el que te hace el corte como te gusta. Tal cual. Y así a veces puede ser con el profesional de salud mental, porque tiene que haber una conexión, tiene que haber un vínculo, ¿no? No desanimarse y seguir adelante. Cuando empezamos hablando de las características o los síntomas que tiene la depresión, ¿puede haber alguno que tenga relación con el cuerpo? Es decir, que me enferme de otra cosa, pero que eso sea a causa de la depresión. ¿Se puede dar? Sí, muchas veces hay cansancio, ¿eh? Más de una vez vienen las personas contándome que se han tomado vitaminas, sueros y que pues no pasa nada, o que el médico les ha dicho que no tienen ninguna enfermedad. El cansancio, la falta de energía, que es algo muy físico, puede ser muy parecido a la depresión. También, como decía, la falta de apetito, ¿no? La pérdida de peso. Hablábamos al principio de que, bueno, pueden ser tantos los motivos que generan la depresión, pero una de las cosas es lo que usted decía, el tema económico. Si bien nosotros ahorita en el país estamos pasando por una crisis económica, eso es algo que nadie lo puede ocultar y que los pronósticos no son nada alentadores. De repente eso está afectando también, porque si bien usted nos decía la depresión ha existido siempre, pero ¿por qué últimamente escuchamos ya como si fuera algo normal o que ya todos estamos por último deprimidos? Aunque no sea en muchos casos la depresión, pero esto de la economía afecta. Sí, efectivamente, perder. Si una persona ha sido pobre toda la vida, pues es difícil que este estado le llegue a afectar tanto como aquel que ha tenido y lo ha perdido. Y eso es lo que estamos viviendo. Clase media que ha tenido cierto estatus, ciertos ingresos,
y estos se están viendo reducidos de una manera ostentosa. De pronto ya no pueden ir de vacaciones o ya no pueden comprar tal o cual producto, ¿no? Y tienen que cambiar de marca o tienen que reducir sus salidas afuera. Y eso suele generar un sentimiento de fracaso, de impotencia, de falta de control. El mensaje siempre es, vamos a enfocarnos en lo que realmente es valioso. La vida de los que queremos, el mundo no cambiará porque no vayamos de vacaciones o porque no salgamos al restaurante. Podemos tener una oportunidad, por ejemplo, para cocinar entre todos o para de pronto practicar cosas que son gratuitas como las caminatas, que son una maravilla. Caminar 30 minutos, 5 veces a la semana y hacerlo con tu familia puede ser una actividad que quizás al principio no a todos les cause gracia, pero a la larga les va a gustar mucho. Y estamos haciendo eso en vez, qué sé yo, de esos viajes que uno se mandaba o de algún otro disfrute u otra cosa que hacía. Claro que sí. Y en cuanto a la edad, ¿la depresión le puede dar a cualquier persona a cualquier edad? ¿A niños, por ejemplo? Puede darle a niños, ¿no? Niños sobre todo que viven en situaciones de negligencia o de violencia. También la carga genética importa, pero no es tan común en los niños como va a ser más común en los adultos, ¿no? En los adultos la mediana edad suele ser una edad de depresiones, porque la persona es como que no ha terminado todavía de entender la vida, tiene varias frustraciones, tiene muchísimas responsabilidades, y si sos mujer, bueno, el cuerpo está cambiando, las hormonas se están produciendo cada vez menos, y eso colabora a que haya más posibilidades de hacer depresión. Y es una tragedia, porque una mujer deprimida no es solamente la persona. Una mujer deprimida tiene hijos, una mujer deprimida tiene padres, una mujer deprimida tiene pareja, una mujer deprimida es el corazón de su comunidad, el corazón de su familia, y el impacto puede ser mayúsculo. Claro que sí. Doctor, nuevamente yo quiero agradecerle muchísimo. Podemos quedarnos acá todo el día hablando, pero bueno, la idea era que la gente pueda tener esa información tan importante y como usted lo decía, y me quedo con esto también, de que qué importante es que todos sepamos de salud mental, no solamente las personas que han pasado por algún problema. A manera de cerrar, consejos que usted le pueda dar a las personas con cosas tan simples como las que ya apuntábamos, pero haciendo ya así como un punteíto de aquellas cosas que podemos nosotros hacer desde casa, desde nuestra vida, para tratar de evitar la depresión, o si estamos ya en ello, también ayudarles a salir. Sí, yo diría que es bien importante que hablemos, que no nos guardemos las emociones, los sentimientos, compartamos con la gente que nos quiere. No siempre la respuesta que vamos a obtener es la que quisiésemos. Sin embargo, el hecho de desahogarte ya te da un gran alivio cuando estás atravesando situaciones que son complicadas. Lo segundo, tiene usted una sola vida y cada minuto cuenta. Que cuente de verdad, ponga límites, no tolere cosas que no tiene por qué vivirlas. Sé que a veces el túnel parece muy oscuro, pero la vida de millones de personas nos ha mostrado que cuando uno finalmente se anima a poner límites, a ir detrás de aquello que ama, de su objetivo, lo que vemos es que más temprano que tarde la persona empieza a sentirse más satisfecha. Lo peor es aguantar, pensando de que no hay ninguna alternativa. Y no hay ninguna alternativa si usted no lo prueba. Hasta que lo pruebe, pero no una vez, 100 veces, a la 100ª vez ya yo le diré, tiene usted razón, no hay ninguna alternativa, pero es muy poco probable que lleguemos a esa opción. Y finalmente, mire, los profesionales de la salud mental, pues no estamos para drogar a la gente, no estamos buscando un plan maquiavélico para volverlo dependiente, sino es una profesión muy humana, una profesión en la que nos interesa mucho la persona y en la medida que nos permitan, queremos ayudar porque no hay mayor satisfacción, y se lo digo con más de 20 años de experiencia, que ver a esa persona que llegó muy apabullada, verla renacer, verla bien. Buena parte de esas personas que vienen a mi consulta ya no las veo así plenas, porque claro, ¿quién va a ir cuando ya estás bien? Pero ¿saben dónde las veo? Las veo en las redes sociales porque me agregan y les veo felices, les veo desarrollando sus vidas y tengo un enorme regocijo
al ver que sus vidas continúan por algo. La depresión es seria, pero a la misma vez no es un problema de física cuántica o de astrofísica. Con el tratamiento adecuado, la gran mayoría de las personas van a salir. Pero, muy importante, recuerden, dele tiempo a su tratamiento. No puede venir la mejora en 2 semanas, ¿no? Y comuníquese constantemente con su terapeuta o con su psiquiatra para seguir adelante en ese camino que es de 2, de piloto, que es usted, y copiloto, que es el profesional. Muy bien. Y bueno, doctor, para la gente que de repente quiere poder tener sus servicios, ¿usted en qué lugar atiende, su consultorio? O sea, algunos datos que podamos dar. Bueno, mira, no lo tengo, pero lo voy a abrir. Claro el que número sí. de la oficina. Yo estoy en la zona de Las Palmas, acá en Santa Cruz, pero también hacemos consultas por internet a todo el país, inclusive a bolivianos que viven en España o en los Estados Unidos. Nuestro número es el 690-98009. 690-98009. Muy bien. ¿El edificio, en qué parte está el consultorio? ¿Es una clínica? ¿Qué hay ahí? Sí, bueno, nosotros trabajamos a la vieja escuela, es decir, lo que buscamos es un espacio íntimo, de confidencialidad, donde uno se sienta a gusto. Porque creemos que la salud mental es algo muy especial, ¿no? No es algo que quieres que de pronto estar con otros problemas de salud, ¿no? Así que seguramente en ese número, en ese WhatsApp, le van a poder dar la dirección exacta. Mayores datos. Sí. Muy bien. Gracias, doctor. Y bueno, me gustaría que cerremos con esto que usted me contaba al inicio, antes de empezar la entrevista, la creadora de esta obra tan hermosa como es Harry Potter. A ver, cuéntenos eso. Sí, muchas gracias. Mira, J.K. Rowling es una escritora británica, ¿no? Que es quien que escribe los libros de Harry Potter, que hoy no solamente son libros, es obras de Broadway, parque temático, películas. Esta señora estuvo en Portugal haciendo prácticas. Allí se conoció con un portugués, se casó, fue víctima de violencia doméstica, tuvo un hijo, hizo maletas, volvió al Reino Unido, murió su madre, ¿no? Estabas divorciada, tenías un hijo, murió tu madre, tenía una situación económica muy precaria, prácticamente vivía de bonos, ¿no? Había sido una chica muy inteligente, muy creativa, pero tuvo un padre que no le permitió seguir su carrera en literatura, sino le obligó a estudiar otra cosa. Recibió ayuda, recibió tratamiento, y ella lo dice abiertamente: psicoterapia, medicación. En este proceso de recuperación, una de las cosas que le dijo su terapeuta: vuelve a hacer lo que te importa, lo que te definía, que te ilusionaba cuando eras adolescente, escribir. Vuelve a escribir. Y escribe Harry Potter. Y lo presenta este libro a más de 10 editoriales. Le dicen: esto es una burrera, es imposible que alguien te publique, esto está pasado de moda, ¿no? Pero debido a que estaba saliendo de la depresión, logra desarrollar la persistencia, ¿no? Hasta que finalmente despierte el interés de una editorial, y hoy es una mujer no solamente muy exitosa, muy rica, ¿no? Sino también muy generosa, y apoya varias causas caritativas, y no duden en hablar abiertamente de estos temas. Miren, o sea que el resultado o la terapia de esta persona fue escribir estas obras maravillosas ahora. Bueno, en realidad lo pudo hacer gracias a que estaba recibiendo tratamiento, ¿no? Porque sin tratamiento pues no le salía ni una línea, porque no le encontraba sentido. Yo traía esta anécdota sobre todo para mostrar que por ahí hay personas valiosas, hay personas importantes, hay personas que quizás quieran tener vidas más sencillas, pero no logran tenerlas porque tienen este enorme pedregón que es la depresión. Y lograr retirarlo va a permitir que fluya el agua nuevamente, que fluyan sus vidas, y a veces esas vidas pueden ser tan espectaculares que no solo van a cambiar su propia vida, sino hasta la vida de los demás, de la comunidad y hasta de nuestra sociedad toda. Por supuesto que sí. Un capítulo más en el que vamos a terminar diciendo que pedir ayuda está bien, que no estás solo, pide ayuda, eso es de valientes, no de cobardes como muchas veces lo hacen creer. Muchas gracias, doctor, y bueno, espero que en una próxima oportunidad podamos también seguir hablando de estos temas, aprovechar tantos conocimientos que usted tiene, ¿no es cierto? Sugerencias de temas de repente más adelante, y ojalá lo podamos tener nuevamente por acá.
Gracias. Mi reconocimiento y agradecimiento por haber creado este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con esto nosotros cerramos nuestro episodio de hoy. Hemos hablado de la depresión. Un agradecimiento una vez más también a todos nuestros seguidores. Muchas gracias por cada comentario, por cada interacción que realizan con nosotros. Recuerden que siempre los leemos. Estamos prestos a escuchar sus sugerencias, así que síganlo haciendo para que Sanamente pueda continuar por mucho tiempo más. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo episodio.